Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar organizado por Logify, un webinar en el que hablaremos de un tema tan interesante como la normativa y la fiscalidad para alquileres vacacionales. Un tema que sin duda ha levantado mucha expectativa porque tenemos casi 450 personas registradas, que me parece que debe ser un récord en webinars quizá de esta temática. Y para ello contamos con dos ponentes excelentes, dos ponentes de lujo que sin duda van a compartir todos sus conocimientos para resolver cualquier tema que podáis tener en materia de normativa y fiscalidad. Así que voy a pasar primero a presentarlos. Juanjo, anfitrión, arquitecto, youtuber, un poco de todo. Juanjo, muy buenas tardes y gracias por Hola. el webinar. Muy gracias. Muchas gracias por invitarnos, Alberto. Encantado de estar aquí. Y Álvaro Graciani, abogado, economista, experto también en materias fiscales por alojamientos turísticos. Álvaro, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a vosotros por la invitación. Pues dicho esto, voy a compartir mi pantalla para que podáis hacer un poco seguimiento de la presentación que vamos a hacer. Entonces, dadme solo un segundito que comparto la pantalla. Y si podéis ver mi pantalla, espero que funcione bien. Pues allá vamos. Antes de nada, me gustaría hacer un pequeño recordatorio antes de empezar, y es que, por favor, aseguraos de aceptar los permisos de audio, el altavoz, para que podáis escucharnos. Nosotros no podemos ni veros ni escucharos, pero lo que sí podemos hacer es leeros. Así que también por ello os vamos a animar a que durante toda la sesión nos vayáis dejando vuestras preguntas. Hay una sección habilitada en la parte inferior de la pantalla que dice Ask a Question. Ahí podéis dejar una pregunta. También podéis hacer uso del chat, que veo que ya hay muchísima gente dejando incluso preguntas en los comentarios. Os recomendamos que uséis la sección de preguntas porque de esta manera nos quedan guardadas y son más fáciles de acceder, porque en el chat, con todo lo que estéis escribiendo, seguramente se nos quede perdido por arriba, así que de esta manera intentaremos organizarlo mejor. ¿Por qué os recomendamos esto? Porque al acabar las presentaciones tendremos una sección en la que intentaremos responder el máximo de preguntas posibles. Entonces, también he visto que hay gente que lo ha ido comentando. Efectivamente, grabaremos este webinar y después os lo enviaremos por correo electrónico al mismo email con el que os habéis registrado. Así que si os parece, un poco también para empezar a romper el hielo y conocernos un poco más a la gente, sobre todo que no nos conozcamos, podéis ir dejando en los comentarios desde dónde nos estáis escuchando, desde dónde estáis ahora mismo ubicados. Entonces, dicho esto, como he comentado, la estructura del webinar será la siguiente. Empezaremos con una breve introducción a mi cargo, que por cierto, error de novato, no me he presentado. Mi nombre es Alberto. Es posible que me conozcáis en otros webinars, pero para aquellos que todavía no me conozcan, trabajo en el equipo de marketing de Logify, soy responsable de SEO y de contenidos y pues ser un poco, digamos, el organizador de este webinar. No es mi área de experiencia lo que es todo el tema de fiscalidad, pero para ello contamos con estos excelentes ponentes, así que me limitaré un poco también a pasarle las preguntas a ellos. Entonces haré esta primera pequeña introducción donde hablaré de esta estructura, un poco sobre qué es Logify y a continuación será la ponencia de Juanjo que hablará un poco de la normativa sectorial y urbanística para viviendas turísticas, los diferentes tipos de alquileres vacacionales y sus respectivas consideraciones legales, entre otros temas. Y en segundo lugar tendremos la ponencia de Álvaro, que se centrará más en todo el tema de fiscalidad, tributación, gastos deducibles, etcétera. Y como hemos comentado, al final tendremos esta sección de preguntas y respuestas, donde queremos que sea más una charla, donde vosotros nos hagáis saber vuestras dudas y nosotros intentaremos responder el máximo que podamos. Entonces, si estáis aquí es muy posible que conozcáis ya qué es Logify, pero para aquella gente que no lo conoce, simplemente una pequeña introducción sobre Logify. Nosotros somos un software de alquiler vacacional que tiene todas las herramientas, todas las funcionalidades necesarias para gestionar vuestras propiedades turísticas. Estas herramientas van desde un creador de páginas web con el que podéis recibir reservas directas y gestionar todas vuestras reservas en una plataforma centralizada, un channel manager con el que podéis además sincronizar todas estas reservas, calendarios externos, etcétera, no solo los que recibáis en vuestra web, sino también en canales externos como puede ser Airbnb, Booking, Vrbo, HomeAway, Expedia, etcétera. Y pues una plataforma de pagos desde la que podéis contactar a vuestros clientes, enviar facturas, etcétera. Entonces, como he comentado, las tres funcionalidades estrella, podríamos decir, de Logify serían este creador de páginas web especialmente dedicado para alojamientos turísticos, el Channel Manager con el que sincronizar todas vuestras reservas y calendarios y este sistema de gestión de reservas. Además, también contamos en los planes más avanzados con unas herramientas, digamos, de gestión de propiedades, como pueden ser gestión de tareas y equipos, gestión de huéspedes, automatizaciones, contabilidad y informes y análisis de datos. Dicho esto, creo que es momento ya de darle la palabra a Juanjo para que, bueno, voy a dejar de compartir pantalla en este caso y voy a hacer el estrado, Juanjo,
Así que cuando quieras... Muchas gracias. Y espera, que ahora me hace falta a mí compartir pantalla. Efectivamente. Me deja aquí compartir pantalla ya. Y voy a compartir esta ventana donde tengo preparada la presentación. Y ahí estamos. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues como decía Alberto antes, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Muchas gracias a Logify y a Alberto por invitarme hoy a este día a estar aquí charlando con todos vosotros. Y como muy bien decía Alberto, yo soy anfitrión en Airbnb de hace unos cuantos años y además soy arquitecto. Y esa es la razón por la que enfoco todo esto desde la perspectiva del urbanismo y por la que estoy aquí para hablaros un poco del encaje en las normativas urbanísticas y sectoriales desde esta perspectiva. Y Álvaro después nos contará un poco más de temas fiscales. Normalmente me podréis ver en youtube.com/JuanjoBande, ahí es mi canal, y ahí podréis estar en contacto conmigo y seguir los contenidos que publico casi siempre. Casi todas las semanas tenemos 1 o 2 vídeos nuevos. Muy bien, vamos a empezar, vamos a meternos en harina, vamos a hacernos con la pregunta del millón. Voy a utilizar las palabras alquiler tipo hotelero y tipo vacacional. Ya os digo, abajo pongo ahí en cursiva que son términos coloquiales, ¿no? Es decir, con esto de los términos técnicos, administrativos, incluso de derecho, que me corrija Álvaro si me equivoco, por favor, pero hay que a veces utilizar términos coloquiales porque si nos metemos al fondo de la cuestión, nos ponemos a matizar tanto que al final acabamos, yo siempre hago la referencia que hay un libro que se llama El Memento Urbanístico, que tiene la referencia de todo lo que se puede decir de urbanismo, pero es así de gordo. Entonces, no vamos a matizar al detalle tan absoluto, vamos a mantener los términos coloquiales para poder entendernos. Entonces, en ese sentido de términos coloquiales, utilizo la palabra hotelero y vacacional. Hotelero versus vacacional. Si yo voy a un hotel, lo que estoy pagando es por un servicio, por un servicio de alojamiento. Y si voy a una vivienda turística, una vivienda de uso turístico, a una vivienda de uso turístico, pago por un alquiler. Esas son las ideas que yo creo que nos tenemos que quedar un poco en la cabeza, lo que es un servicio y lo que es un alquiler. Y un alquiler no puede contener más cosas, no puede contener servicios. El alquiler contiene lo que es el alquiler, la casa, los muebles, pues los servicios de energía, perdón, que ya se me mezclan las palabras, la energía, el agua, todos los suministros, pero no te va a incluir, por ejemplo, unas entradas para el teatro. Es el alquiler. Un servicio puede incluir más cosas, ¿no? Y de hecho, a veces puede haber confusiones porque nosotros podemos alquilar una vivienda dentro de un paquete con más cosas, ¿no? Yo puedo ir a lo mejor a un portal y comprar un billete de avión, alquilar una vivienda y unas entradas del teatro. Muy bien, pero el alquiler de la vivienda es solo alquiler, independientemente que yo lo haya comprado con más cosas. Quedémonos un poco con esa idea, ¿no? De lo que es un alquiler y un servicio. Entonces, si un hotel nos presta un servicio de alojamiento, un hotel, unos apartamentos turísticos, un establecimiento turístico nos presta un servicio de alojamiento, está ejerciendo la actividad de alojamiento, ¿no? A efectos urbanísticos. Y si yo alquilo una vivienda, eso quiere decir que existe una vivienda a efectos urbanísticos. O sea, tiene que existir un alojamiento para que yo pueda contratar un servicio de alojamiento y tiene que existir una vivienda para que yo pueda alquilar una vivienda. Vamos un poco avanzando en la complejidad del tema urbanístico, ¿no? Para entender. Entonces, la actividad de alojamiento está sometida a su normativa sectorial turística, ¿no? Es decir, tendrá que cumplir aquello que la normativa dice para turismo. Y la vivienda tiene que estar sometida a la normativa de habitabilidad. Por tanto, los hoteles tendrán habitualmente, porque varía según las comunidades autónomas, el nombre del documento, pues su licencia de actividad urbanística o su autorización autonómica. Y las viviendas te dan su licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad. Estamos hablando a efectos de vivienda, no nos hemos metido todavía tema de vivienda turística, ¿no? Lo que quiero decir con esto, y lo más importante, efectos urbanísticos, es que cuando una vivienda es vivienda, tiene que cumplir sus características de vivienda, por ejemplo, en cuanto a superficies, ¿no? Y eso no se aplica con los establecimientos hoteleros. Por ejemplo, yo tengo un aparta-hotel, tendrá que cumplir los requisitos de hotel y no los requisitos de vivienda, ¿no? Ser actividad o ser vivienda tiene múltiples consideraciones, tanto a todos los tipos de efectos, ¿no? Los fiscales, que ya se meterá después más a fondo Álvaro, incluso a efectos hipotecarios. No es lo mismo poner como garantía hipotecaria una vivienda que un local, que un
que un establecimiento, efectos catastrales, puede tener consecuencias, efectos de IBI, pues, evidentemente tiene consecuencias urbanísticas y tiene también consecuencias con la normativa turística. Y lo que creo que tenemos que intentar entender todos es que no existe una coordinación perfecta entre legislaciones y administraciones. Ocurre muchas veces que las personas que llegan a este sector llegan a través de plataformas que ponen muy fácil todo, ¿no? Pues en Airbnb parece que con 2 clics ya te has convertido en anfitrión y ya estás haciendo alquiler. Y está muy bien, pero a partir de ahí, pues hay que dar unos ciertos pasos de formarse, profesionalizarse, enterarse del marco jurídico y normativo en el que nos movemos, y espero que esta sesión de hoy sirva para ayudar a eso. Y uno de los pasos que tenemos que entender es que no existe una coordinación perfecta entre todas las legislaciones y administraciones. Eso Álvaro y yo lo hemos comentado muchísimas veces, ¿no? A lo mejor incluso hace poco en otro evento comentábamos la diferencia de criterio entre 2 salas del Tribunal Supremo, ¿no? La del contencioso, efectos urbanísticos, efectos de IVA. Es decir, no existe una coordinación plena entre las normas. Eso tendremos que asumirlo, ¿no? Tenemos que entenderlo y asumirlo. Y en línea con esto, me gustaba traer aquí 2 artículos, uno de la Constitución española y otro de la Carta Europea de la Autonomía Local. Son 2 artículos importantes para ponernos en el marco mental de que las autoridades municipales tienen, por la Constitución y por la Carta Europea de la Autonomía Local y muchas otras normativas, tienen autonomía política y normativa. Entonces, donde hay autonomía, hay diversidad. Aquellas personas que desean o esperan que exista un criterio municipal unificado para los miles de ayuntamientos que pueden existir en España, yo creo que deberían ajustar sus expectativas, porque aunque esto es un tema que está evolucionando y poco a poco se van estableciendo criterios y se van estableciendo, pues digamos, conceptos jurídicos que se van asentando en la sociedad, eso no quiere decir que vayamos a alcanzar una uniformidad normativa. Veo muchas veces que personas que están en ayuntamientos donde la cuestión está más adelantada, o empezó antes el fenómeno de la vivienda turística, como puede ser Madrid o Barcelona, dicen, no, es que en este ayuntamiento ha pasado esto, lógicamente en el de al lado va a pasar lo mismo. No tiene por qué. Las autoridades políticas y técnicas tienen derecho a la autonomía y pueden tomar decisiones en el sentido que quieran. Y muchos ayuntamientos están tomando decisiones sobre el futuro de su planeamiento urbanístico, que son decisiones políticas totalmente legítimas y hay que respetarlas y hay que entender que es así. Y creo que debemos ajustar nuestras expectativas cuando lo que aspiramos es que no, es que la normativa de Valencia dice no sé qué y entonces la de Castilla debería decir lo mismo. Pues sí o no, de lo que decidan quienes democráticamente tienen esa responsabilidad. Y en cuanto a las distribuciones de competencias, también mantengo esta idea así en el tono de ideas no generales, ¿no? Es decir, que hay que entender que las competencias de turismo normalmente le corresponden a las autonomías y las competencias de urbanismo le corresponden normalmente a los ayuntamientos. Y a veces se producen procedimientos diferenciados que no están coordinados, ¿no? Es decir, esto es un planteamiento simplificado porque las competencias son complejas, ¿no? Y a veces puede existir solapamientos, pero simplificadamente, es decir, que no nos sorprenda que los planteamientos no estén coordinados desde el punto de vista urbanístico como desde el punto de vista turístico. Muchas veces existe la necesidad de hacer ambos procedimientos. Un procedimiento urbanístico, por ejemplo, si yo quiero construir un hotel, voy a necesitar una licencia de edificación que me emitirá el ayuntamiento y voy a necesitar una autorización de uso a efectos turísticos que me emitirá la administración autonómica competente, ¿no? Es decir, muchas veces hay duplicidad de procesos paralelos e independientes entre sí. Entonces somos los administrados los que tenemos que asumir la dirección de esos procedimientos y llevarlos a buen término y informarnos en las diferentes administraciones que nos puedan competir de lo que tenemos que hacer. Y no decir, no, es que el ayuntamiento ya me ha dicho esto, entonces ya tal. Mucho cuidado con esto, ¿no? Con las dobles competencias. Pero, entonces, vamos a intentar afianzar la idea de lo que es la actividad no residencial, ¿no? Es decir, habrá muchas personas que a lo mejor ya están familiarizadas con esto, pero era una cosa que me gustaba repasar. Una actividad no residencial, por ejemplo, es una cafetería, un supermercado, un hotel. Entiendo que estos son ejemplos muy obvios, pero quiero ponerlos para que anclemos ese concepto de la actividad no residencial. Una actividad residencial no es una vivienda, no es apta para establecer el domicilio, ha de cumplir su normativa sectorial y no ha de cumplir la normativa de vivienda en materia de habitabilidad, requisitos técnicos y código técnico
de la edificación y se le aplican las limitaciones de uso de la normativa urbanística. Esto es importante quedarnos con este marco mental en la cabeza porque luego tendremos realidades físicas que tienen una configuración que nos hace dudar. Pues yo qué sé, si tengo un aparta-hotel, pues si está configurado de determinada manera, a lo mejor no es muy diferente físicamente de un edificio de viviendas y nos puede llevar a confusión, pero tenemos que tener esa idea de la actividad no residencial que no se ha sometido a los procedimientos y a las normas de vivienda. El residencial, pues como por ejemplo un chalet, un bloque de pisos, un adosado, es una vivienda, es apta para establecer el domicilio permanente, ha de cumplir la normativa específica de vivienda en materia de habitabilidad, requisitos técnicos, código técnico, superficies, ¿no? Y tiene las limitaciones de uso específicas de normativa para residencial. Y ahora vamos a llegar a un campo interesante del que me gustaría hablar, que es la picaresca tradicional y la reacción normativa. En España, el urbanismo tiene tradición de conflictividad y de picaresca, pues cuando no se puede hacer X cosa en X sitios y las personas buscan los subterfugios para hacerlo. Incluso a veces las administraciones inventan cosas extrañas, ¿no? Y hemos conocido casos, yo conozco personalmente algunos y sé que han producido más por las noticias, en el pasado de a lo mejor edificios que se legalizaban como apartahoteles y después se vendían como viviendas. Y hoy en día son viviendas que la gente está viviendo allí, vas a mirar los papeles y resulta que es un apartahotel, que lo que tiene es un usufructo con asignación de uso o cualquier figura legal que haya cubierto esa venta, ¿no? Es decir, ha ocurrido eso en el pasado. Y ahora mismo y ha habido reacciones normativas por parte incluso de los ayuntamientos que han intentado limitar eso, ¿no? Por parte de los registros, de los registradores. Y por otra parte, ahora estamos en el momento contrario, ¿no? Donde estamos teniendo problemas para hacer usos, por ejemplo, de vivienda turística en zonas donde algunos ayuntamientos no la quieren tener, ¿no? Es decir, tenemos aquí como dos realidades paralelas, el mundo de la no vivienda y el de la vivienda, que hay conflictividad y hay una evolución muy compleja, ¿no? Entonces, vamos a repasar un poco lo que es la idea del alquiler vacacional de tipo hotelero, lo que coloquialmente se conoce como los apartamentos turísticos. Y tenemos que entender que esta clasificación que estoy haciendo se realiza desde el punto de vista normativo, porque nos podemos encontrar con que en la realidad dos cosas sean muy similares o prácticamente indistinguibles, pero que una de ellas esté clasificada como apartamento turístico y otra esté clasificada como vivienda. Porque, como comentaba, las normativas de vivienda establecen unos mínimos, pero nadie implica que las cosas pueden tener mayor superficie que los mínimos. Entonces puede haber físicamente muy poca diferencia entre unas cosas y otras. Pues como decía, el alquiler vacacional de tipo hotelero, conocido a veces como apartamentos turísticos, se realiza en un establecimiento que cuenta con licencia de apertura. No es una vivienda, no tiene licencia de primera ocupación. Suele estar sujeto a IVA. La calificación urbanística ha de permitir este uso. Si no está en suelo terciario o de ese tipo, tiene que ser un uso compatible. Y suele habitualmente incluir servicios complementarios turísticos, ¿no? Pues es normal, pues si uno va a un hotel, pues coger pensión completa o servicios complementarios, una excursión, lo que sea, es un paquete, puede ser, ¿no? Y los establecimientos de este tipo suelen tener, y es urbanísticamente una cuestión muy importante, servicios comunes, como una recepción, un restaurante, etc. Entendamos que urbanísticamente, por ejemplo, una habitación de hotel no es una unidad de uso, la unidad, porque no cuenta con los elementos comunes en esa habitación que la mantienen. Los elementos comunes forman la unidad que es el hotel, a diferencia de una vivienda, que la vivienda en sí es autónoma, lo consideramos una unidad autónoma para cumplir su función. Y luego vamos a hablar del alquiler vacacional tipo residencial. Este se realiza en una vivienda que suele estar exento de IVA, la calificación urbanística suele ser de vivienda, no puede incluir servicios complementarios, ni turísticos, ni de otros tipos. Y estas viviendas de las que estábamos hablando no tienen servicios comunes, no tienen una recepción, no tienen un restaurante, no tienen un comedor. Como decíamos antes, cada una de esas viviendas es independiente. Y este marco mental que yo estoy contando, que espero que sirva de armazón de referencia para que cada uno tenga claro cómo encajan las normativas locales en su ayuntamiento y en su comunidad,
Nos sirve, en este caso, para entender la diferencia urbanística, independientemente de que después las viviendas de uso turístico, las viviendas de finalidad turística, tengan que tener un registro autonómico, una autorización autonómica a efectos de turismo. Urbanísticamente, su uso es vivienda y son aptas para que una persona se empadrone en ellas y resida permanentemente. Esa es la idea con la que nos tenemos que quedar. Y ahora me voy a lo que me gustaría aclarar especialmente, y es las confusiones comunes, porque estamos, parece que hablando de dos realidades que la legislación piensa como si fueran aceite y agua, que no se pueden mezclar nunca. Y la realidad que estamos viviendo hoy en día es que se mezcla mucho más, que las barreras entre el uso turístico y el uso residencial, tenemos el auge de los alquileres de temporada, el auge de los nómadas digitales, que esas barreras en la realidad son menores, pero seguimos teniendo estos conceptos jurídicos y legales que, digamos, de una manera nos atan. Entonces pueden existir casos límite entre ambas realidades. Por ejemplo, os comento aquí, ¿qué pasa cuando hay un edificio completo que se dedica en su totalidad a viviendas turísticas? ¿En qué se diferencia de un apart-hotel? Pues realmente de muy poco, ¿no? Y hay incluso algunas normativas regionales, autonómicas, que impiden que un edificio completo sea vivienda turística. Tendría que ser un establecimiento hotelero, ¿no? Es decir, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los edificios residenciales cuando son residencial colectivo? Como, por ejemplo, el co-living o el hostal residencia, que son usos dentro del residencial, pero que se empiezan a parecer mucho al del hotel, ¿no? Es decir, la realidad es muy diversa y tenemos que tener en cuenta que existen y están existiendo y probablemente existan en el futuro muchas presiones políticas que sesguen la aplicación de las normas. Entonces, estamos viviendo un mundo normativo que, como vemos, deja muchos solapamientos, incluso muchas contradicciones, y al final va a estar en manos de las personas que lo interpreten. Yo aprovecho para decir aquí que es importante que todas las personas que estamos en este sector demos el paso de hacer visible lo que estamos haciendo, de participar en asociaciones, de hacer visible nuestra voz, hacer visible que las autoridades tengan en cuenta que estamos aquí, que estamos generando riqueza, que estamos moviendo una actividad muy importante para la sociedad y que tengan en cuenta nuestras sensibilidades, ¿no? Porque la normativa, como estamos diciendo, no se adapta a la situación actual. O sea, está pensada para un mundo hotelero, parece de los años 80, donde había un concepto muy claro de lo que era el establecimiento hotelero y un concepto diferencial de lo que era la vivienda, y eso es el marco conceptual jurídico en el que tenemos que movernos, ¿no? Entonces, es una situación realmente donde es difícil encajar las cuestiones actuales, y por eso estamos también viendo todas las tensiones políticas que están ocurriendo con respecto a esto, sin ir más lejos, en Madrid y en Barcelona. Y ahora quiero tocar, ya casi por acabar, la figura del alquiler de temporada. La figura del alquiler de temporada es esa figura que registra la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es el alquiler por finalidad distinta de vivienda permanente, lo que llamamos todos de toda la vida alquiler de temporada, y el alquiler turístico estaba encajado dentro de esta categoría hasta una modificación normativa que hubo en el año 2013, que si no me falla la memoria, creo que Álvaro me corregirá si me equivoco, que sacó el alquiler de temporada con finalidad turística a una normativa específica independiente establecida por las comunidades autónomas que tienen la competencia de turismo, ¿no? Pero eso no hace que desaparezca la figura del alquiler de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esa figura sigue ahí cuando es una finalidad distinta de vivienda permanente y que no es una finalidad turística, ¿no? Hoy en día este uso tiene mucho auge con el tema de, por ejemplo, de los nómadas digitales o de los desplazamientos por trabajo. Existen empresas incluso especializadas en gestionar este tipo de apartamentos. Y desde el punto de vista urbanístico, se entiende que este tipo de apartamentos de alquiler de temporada encajan casi siempre como uso vivienda, ¿no? Y encaja con la idea de que está muy extendida en el mundo anglosajón, que llaman los service apartments o apartamentos con servicios comunes, ¿no? Y, como decía, plantea unas posibilidades muy interesantes con el concepto del nómada digital. Pues bien, aquí remato mi presentación y me quería quedar con esta idea. La normativa es compleja. La normativa con la que tenemos que lidiar en este sector es compleja. Sería mejor que fuera más sencilla, pero no lo es. Entonces, yo quisiera recomendar a todo el mundo que intente tener sus planteamientos propios
muy claros en la fase inicial, que aunque luego esto puede evolucionar, oye, pues yo a lo mejor empiezo alquilando una casa que tengo yo, que es de mi propiedad, y luego con el tiempo evoluciono y soy un gestor. Muy bien, pues evolucionarás, pero por lo menos tener unos planteamientos desde el principio y desde la fase inicial, hacer estas reflexiones, intentar conocer todo el marco jurídico de mi localidad, recabar toda la información que sea posible, porque si no, con el tiempo esto puede traer consecuencias negativas y cuanto antes se haga, mejor. Espero haber ayudado a tener este marco de referencia de ideas. Es imposible en una hora hacer un repaso individualizado de cada una de las normativas locales, pero espero que estas ideas, estas pinceladas de ideas de referencia nos ayuden a hacer un poquito de armazón y poder sostener estas ideas y por lo menos saber qué preguntar a los técnicos que nos tengan que dar las respuestas en el ayuntamiento. Espero haberlo conseguido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Juanjo. Sin duda, creo que ha sido súper interesante y al final es lo que comentas, ¿no? En una hora es imposible cubrir todos los temas, pero al menos si podemos dar estas bases para saber exactamente, ¿no?, a quién dirigirse y qué preguntas hacer, creo que ya pues, hemos conseguido mucho con esta sesión. Entonces ahora quedaría la segunda ponencia, que es la parte de Álvaro. En este caso, como sabéis, vamos a centrarnos un poco en hablar del tema de fiscalidad y tributación. Hemos preparado una serie de preguntas que vamos a responder. De todas formas, Álvaro, si quieres, puedes empezar haciendo una pequeña presentación sobre ti y yo, por mi parte, voy a compartir pantalla con esas preguntas que teníamos preparadas. Fantástico. En primer lugar, darle la enhorabuena a Juanjo porque ha hecho algo que es muy difícil, es hablar de toda la normativa nacional urbanística y turística. Imaginaros, urbanística por cada municipio, turística por cada comunidad y decirlo de manera sencilla y con términos coloquiales. Es muy importante lo que ha hecho Juanjo, porque cuando utilizamos un concepto, una definición, a lo mejor esa palabra en Madrid significa una cosa, en Santiago otra y en Málaga otra. Entonces, por eso es importante que nos vayamos como a una base común, que técnicamente no va a ser correcta, pero nos hace entendernos, porque si no somos capaces de hacernos entender, no estamos diciendo nada. O sea que, enhorabuena, Juanjo. Y luego, de Alberto, me ha encantado su presentación. Me ha encantado su presentación porque yo soy muy fan de los Simpsons y se ha presentado como Troy McClure. Hola, soy Alberto, puede que me recuerde de otros webinars. Entonces se lo voy a copiar. Yo lo siento, me ha gustado mucho. Bueno, mi nombre es Álvaro, soy economista y abogado y puede que me recordéis de otros webinars como Short Rental Café de Juanjo Bande o cómo hacer la declaración de la renta de Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Si con esta presentación copiada de Alberto, pues si os parece empiezo con la presentación que teníamos preparada, ¿vale? Sé que van a surgir muchas dudas. Voy a hacer una presentación bastante corta porque en tributación, si me extendiese mucho, podría estar en un webinar de 5 o 6 horas. Voy a dar unas pinceladas de cada cosita porque yo entiendo que de tributación muchos los conoceréis para que luego podáis hacer preguntas que probablemente sea más interesante. Entonces, la primera pregunta. ¿Qué obligaciones formales tienen los propietarios de viviendas turísticas? La pregunta es muy sencilla. Obligaciones formales, ¿vale? Pues obligación formal, un propietario de una vivienda turística, la primera, pues hacer la declaración de la renta. Pues de abril a final de junio, si tú eres el propietario y eres el que explota la vivienda turística, tienes que hacer la declaración de la renta. Y si trabajas a través de una empresa gestora, pues también tendrás que hacer tu declaración de la renta. Con casi toda seguridad vas a tributar en rendimientos de capital inmobiliario y poca obligación más vas a tener, excepto, y estas son, voy a citar dos que igual no son tan conocidas, pero que son muy controvertidas. Si, por ejemplo, vamos a suponer que tú como propietario eres propietario de una vivienda turística y la gestionas tú todo. Obligación formal, tu declaración de la renta, pues de abril a junio. Ahora vamos a suponer que trabajas con una plataforma que te emite facturas y en las facturas pone debajo, con inversión del sujeto pasivo. Todos sabéis de qué plataforma estoy hablando. De hecho, te cobra el 16,1%, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Ese IVA que nos cobran en esa factura, vosotros estáis obligados a pagarlo. Ya sé que van a surgir 200.000 preguntas a raíz de esto, pero bueno, luego las respondo. Estáis obligados a pagar ese IVA que no os han cobrado. Porque ¿qué significa inversión del sujeto pasivo? Que los obligados a pagar ese IVA sois vosotros. Por lo tanto, tenéis que presentar un modelo que es el 309 trimestralmente y pagar el IVA de esa factura. Por lo tanto, principal obligación, declaración de la renta. Si trabajáis con esta plataforma, presentar el modelo 309 y pagar esa factura. Y luego la tercera obligación. Y aquí es donde regularmente aparezcan después 15 preguntas. Hay un artículo que se modificó en el reglamento de inspección y recaudación, que es el 54 ter, que establece la obligación
de todos los que ceden vivienda turística, y aquí va la bomba, de conservar copia del documento de identidad de los huéspedes durante 4 años. Acabo de decirlo, copia del documento de identidad. Consulta vinculante hecha a la Dirección General de Tributos. ¿Y esto de copia qué es? Pues lo que estáis pensando, la copia del DNI, la copia del pasaporte. Entonces, lo voy a volver a repetir porque esto va a salir en las preguntas. La normativa tributaria os obliga a tener copia del documento de identidad durante 4 años. Seguramente en las preguntas todos me vais a preguntar, ¿y qué pasa con la protección de datos? Yo no la tengo de antes. Muy bien, la responderemos, pero la norma tributaria os obliga, y esto se ha aclarado por la Dirección General de Tributos. Por lo tanto, obligación principal, vuestra declaración de la renta, que la haréis en vuestra gestoría, vosotros, o la hará un abogado, un economista, quien sea. Si alquiláis a través de esta plataforma que emite facturas con inversión del sujeto pasivo, que lo pone, pagar ese IVA trimestralmente, modelo 309, y luego la norma os obliga a tener copia del documento de identidad. Y ahora ya pues, preguntaréis. Si queréis, pasamos muy cortito. Pasamos a la siguiente pregunta para que podáis preguntar. Venga. Esta pregunta es fantástica y aparte a Juanjo le encanta porque la vimos en un vídeo suyo y él aparte hasta el trozo este que respondimos a esta pregunta lo colgó y creo que tiene muchas visitas. Y esta, voy a poner un ejemplo práctico. Yo soy propietario de una vivienda, la anuncio en Airbnb o en cualquier plataforma y ahora viene un turista. Me dice, mira, yo es que necesito una factura. ¿Por qué os puede definir la factura? Pues muchas veces a lo mejor son personas que se han desplazado por trabajo y su empresa se lo paga. O es un profesional, pues oye, un arquitecto o que ha ido a esa ciudad a hacer un proyecto y se ha alojado en una vivienda turística porque está más cómodo. Entonces quiere esa factura para deducirse el gasto. ¿Estamos obligados a hacerle la factura? Voy a ser muy claro. Sí. Lo voy a repetir. ¿Estamos obligados? Sí. Ahora bien, ¿cómo es esa factura? Aquí está la clave. La mayoría de vosotros estaréis realizando una actividad exenta de IVA, porque no prestaréis servicios complementarios de la industria hotelera. Pues emitís una factura donde ponéis exenta de IVA, pero emitís una factura con una numeración. Importante, estoy hablando de emitir factura. Por esto no estáis obligados a realizar una actividad económica ni a daros de alta de autónomos. Es una factura por el arrendamiento de vuestra vivienda. Si alguno de los que nos está viendo es propietario de locales comerciales, seguramente que a sus inquilinos les emitirá factura. En el caso del local comercial llevará IVA y retención, pero emiten factura y no están dados de alta de autónomos. Por lo tanto, vivienda turística, si nos la solicitan, sí estamos obligados. Pasamos a la siguiente, Alberto. Esta pregunta, bueno, esta es para, sobre todo, voy a responderla desde el punto de vista de la declaración de la renta. Es decir, cuando voy a mi gestoría o me pongo a hacer la declaración de la renta, ¿cuáles son los gastos que puedan deducirse? Verlos todos sería imposible. Voy a dar unas pautas generales. La idea principal son aquellos que son directamente imputables a la vivienda. Ejemplos, la luz, y la parte importante ahora, el gas, importante también, agua, internet, la comunidad de propietarios, el seguro de la vivienda. Todos estos gastos evidentemente son deducibles. Luego me preguntaréis, ¿pero se deducen al 100%? Se deducen en función de los días que ha estado arrendado. Por ejemplo, si habéis arrendado un 80% de los días al año, deducís el 80%. Otros gastos que son también deducibles, por ejemplo, el IBI, que no lo he dicho, el impuesto de bienes inmuebles. Uno muy importante, la amortización del inmueble. Es decir, vuestro inmueble tiene un valor de construcción y un valor de suelo. Pues el valor de construcción es amortizable. Digo porque esto es muy importante, puede ser una partida muy alta de gasto y este gasto os hace ahorraros dinero. O sea, que este es de los más importantes. Luego, si habéis comprado mobiliario, pues, por ejemplo, pues el sofá, la cama, los muebles, este mobiliario es deducible vía amortización. Es decir, si compráis un sofá nuevo que os cuesta 1.000 euros, no lo metéis como gasto, los 1.000 euros, pero sí lo podéis amortizar. ¿A cuánto? Un 10% anual. Evidentemente, esa amortización también en proporción de estos días. Otros gastos que se me están ocurriendo ahora, pues el gasto de las plataformas. Cuando vosotros anunciéis en las plataformas, tenéis un gasto en esas plataformas. Esa factura es deducible. Luego, pues que trabajáis con un gestor de reservas como Logify, sus facturas también son deducibles. Que habéis comprado productos de limpieza para limpiar la casa, esas facturas son deducibles. Que compráis sábanas, esas facturas son deducibles. Que va un fotógrafo a hacerle las fotos, esa factura es deducible. Que va un arquitecto porque vais a cambiar
una pared, esa factura es deducible. Que el suelo se estropea y lo cambiáis entero, esa factura es deducible. O sea, y haceros a la idea, porque verlo todo, como digo, es imposible. Todo lo que esté directamente vinculado al inmueble, ¿vale? O sea, si os parece, pasamos a la siguiente pregunta y si tenéis alguna de un gasto concreto, en el turno de preguntas las vemos. Esta ya la he adelantado un poco antes. ¿Se pueden deducir los gastos en los periodos de que una vivienda está vacía? Imaginaos que de 365 días al año lo alquiláis el 80 o el 90%. Entiendo que por encima del 90%, si tenéis esa ocupación, pues sois unos cracks, mi enhorabuena, ¿sabes? Felicidades, ojalá que alguno lo tenga, entonces os deduciréis casi todos los gastos. Pues la inmensa mayoría de los gastos se deducen en proporción a los días que está alquilado. ¿Cuáles no se deducen en proporción? Pues ¿cuáles serían? Los que no tienen vinculación con ellos. Por ejemplo, el gasto que tengáis de las plataformas, eso no lo vais a prorratear porque ya son gastos por día alquilado. El gasto que tengáis de Logify tampoco lo vais a prorratear porque es un gasto por día alquilado. Es decir, los gastos que se produzcan por cada reserva no los prorrateáis. Los que sean por el conjunto de la vivienda, sí. Pues pasamos a la siguiente. ¿Cómo deben declarar los ingresos? Esto al principio le he adelantado un poco en su declaración de la renta. En su declaración de la renta, que se presenta todos los años, desde abril hasta junio, se hace esta declaración. En la mayoría de los casos no vais a prestar servicios complementarios, rendimiento de capital inmobiliario. A aquellos que prestáis servicios complementarios, entonces realizáis una actividad económica y estáis dados de alta autónomos, pues en vez de en rendimiento de capital inmobiliario, en actividad económica. Pero ahí llevaréis una contabilidad, presentaréis modelos trimestrales de IVA y también el modelo trimestral 130 de pagos a cuenta. Es decir, lo que realizáis una actividad económica, pues todos tendréis ya una gestoría y sabéis de lo que hablo. Pero bueno, como la mayoría de los casos vais a estar con rendimiento de capital inmobiliario, así. Un matiz, aquellos que no seáis propietarios de la vivienda y si la tenéis arrendada a alguien, por ejemplo, Juanjo tiene una vivienda y me la alquila a mí y ahora yo me la dedico a explotar de vivienda turística. En vez de rendimiento de capital inmobiliario, yo tributo por rendimiento de capital mobiliario y Juanjo por el inmobiliario. La declaración de la renta en cuanto a los ingresos y gastos es muy sencillo porque es sumar y restar. Lo que es muy tedioso es que tenéis que recopilar toda la documentación. Es decir, si habéis pagado al año 12 facturas de luz, pues probablemente a vuestra gestoría, mandándole los recibos del banco, ellos lo sepan. Pero tenéis la obligación de conservar las facturas durante 4 años desde que se presenta la declaración. ¿Vale? Como la declaración se acaba presentando el 30 de junio del año siguiente, pues a partir de ahí contáis 4 años. Que con los pagos, esto es muy común, ¿no? Sobre todo a colegas asesores fiscales que hacen la renta y los propietarios pues no encuentran la documentación y le mandan lo que le han cobrado del banco. Con eso es verdad que vuestra asesoría os puede hacer la declaración, pero si os lo requiere la agencia tributaria tenéis que aportar las facturas. Esto es algo muy, muy importante. Pasamos a la siguiente. Esta es una pregunta que no va dirigida al propietario de vivienda turística, sino a las empresas gestoras. Empresas gestoras que ya sean personas físicas o jurídicas, esas son empresas que se dedican a gestionar viviendas turísticas de terceros. Vamos a suponer que yo tengo una vivienda turística y como no tengo tiempo para gestionarlo, le digo a Juanjo, vamos a suponer que Juanjo tiene una empresa de gestión, Juanjo, llévame tú mi vivienda turística y pues me cobro una comisión y él la alquila. Bueno, pues para eso va esta pregunta. El modelo 179 están obligados a presentarlo los que desde un punto de vista tributario realicen intermediación en las viviendas turísticas. Por ejemplo, si Juanjo fuese una empresa gestora, yo la ofrezco al mercado, Juanjo intermedia y consigue turistas. Juanjo sería intermediario. Pero hay una excepción. ¿Cuál es? Que si Juanjo, que es empresa gestora, lo pone en portales de internet como pues, Airbnb, Booking, Expedia, Verbo, en todos estos, ya no está obligado a presentar el 179. ¿Por qué? Porque estas plataformas que son intermediarias ya lo presentan. Entonces, no hay que presentarlo 2 veces. Dicho de otra manera, empresas gestoras, solo tenéis que presentar el modelo 179 para aquellas reservas que consigáis vosotros directamente, pues ya sea a través de vuestra página web, o a través de clientes de otras viviendas que os la han presentado. ¿Cuándo se presenta? Trimestralmente. O sea que esta pregunta es sencilla. Este modelo no se suele hablar nunca de él, porque no es un modelo que no está relacionado directamente con la vivienda turística, pero es muy importante para los propietarios de vivienda turística. ¿Por qué digo esto? Porque con el modelo 179
pues saltaron como todas las alarmas. Ahora Hacienda va a tener controlada todos los ingresos de las viviendas turísticas. Y es verdad, con el modelo 179, como se lo comunican los intermediarios, Hacienda sabe cuántas personas han venido y cuántos ingresos has tenido. Pero es que ya existía desde hace mucho tiempo el modelo 289. Este es un modelo que presentan los bancos que le dicen a Hacienda de cada cuenta el total de ingresos y el total de salidas de una cuenta bancaria. Es decir, no le dicen todos tus movimientos, pero sí le dicen, pues en esta cuenta en este año han entrado 100.000 euros y han salido 80.000. Evidentemente, si uno imagináis, uno de vosotros en vuestro trabajo gana 30.000 euros al año y luego tiene una vivienda y ha ganado otros 30.000 y luego en la declaración de la renta pone que solo ha tenido ingreso de trabajo y la vivienda turística vacía, Hacienda sabe que en tu banco han entrado 60.000, por lo que puede ser motivo de que te llamen a la puerta y te digan, esto no me cuadra. Este modelo ha existido siempre, no, desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, los ingresos de viviendas turísticas hay que declararlos todos siempre, porque no solo por el 179, bueno, por supuesto porque estamos obligados, eso es lo primero, pero no solo porque exista un control por el 179, sino porque en el momento que descuadre lo que hay en el banco con lo que tú declares, te pueden llamar a la puerta. Entonces, este modelo es verdad que no se suele hablar nunca porque no está relacionado con viviendas turísticas, pero como se creó mucho alarmismo con el 179, a mí no me supuso tampoco ninguna novedad porque todos los que estáis aquí cobráis por banco y no sería muy inteligente no declararlo cuando estáis cogidos. Alberto, si hay alguna más. Perfecto. Esta es la última. Esta es la última que la he adelantado un poquito antes. Es qué diferencia hay en una vivienda turística o alquiler vacacional. Aquí estamos utilizando, como ha dicho Juanjo antes, términos coloquiales. Cuando ofrece servicios de hospedaje o sin ellos. Y aquí ya Juanjo lo ha adelantado, que es que lo ha hecho muy bien. Vamos a suponer, yo tengo una vivienda turística y simplemente cuando llegan los turistas, ahí tienen las llaves, la vivienda está lista, salen y me voy. Pues ahí, como he hablado antes, actividad exenta de IVA, tributo en la renta por rendimiento de capital inmobiliario y las obligaciones, declaración de la renta, 309, si estáis con esta plataforma, y copia de los documentos de identidad. Ahora vamos a suponer que yo quiero dar un servicio premium y ahora a los turistas les digo, bueno, pues aquellos que vengan a mi casa les voy a incluir el desayuno. El desayuno, cuidado, no voy a entrar en normativa alimentaria, pero vamos a suponer que eres una persona que hace las cosas muy bien y que el desayuno no lo prestas tú para no tener que cumplir toda la normativa alimentaria y les das un bono que tú has pagado para que vayan al bar de abajo a tomarse un café y un pitufo. Un pitufo, a los que no lo sabéis, en Andalucía es un bocadillo muy pequeñito. Un bocadillo pequeño, un sándwich, ¿vale? Y tú pues se lo incluyes como un servicio, como el que va a un hotel y tiene ese desayuno incluido, pero tiene que desayunar en la cafetería del hotel. Pues aquí, como no tenéis cafetería, pues en la cafetería de abajo de vuestra casa. O otros que digáis, no, yo cuando los que vengan a mi vivienda, cada 2 días, es decir, durante la estancia, va a ir una persona, les va a limpiar la casa y les va a cambiar las sábanas. Esos son servicios de hospedaje, entonces ahí cambia. Ya estáis realizando una actividad económica. Eso en renta, ¿qué implica? Que dais servicios de hospedaje y tenéis que realizar, o sea, al realizar una actividad económica tenéis obligaciones trimestrales, además de la renta. Tendréis que presentar el IVA, porque ya estaréis sujetos a IVA, repercutiréis un IVA del 10%, tendréis la obligación de hacer pagos a cuenta con el modelo 130 y aquí lo bueno que tiene es que el modelo 309 del que hablé ya no estáis obligados a hacerlo. ¿Por qué? Porque el IVA es deducible, todo el que recibís, y entonces este modelo 309 no lo tenéis que hacer. La diferencia principal es, pensadlo, solo pongo la vivienda en alquiler, que esto lo ha explicado Juanjo muy bien, o doy más servicios. Los más comunes, aunque hay muchos, pues el desayuno, limpieza durante la estancia, o vamos a suponer que yo pues tengo 5 o 6 viviendas y ahora cojo un local y lo alquilo para poner una recepción para los que vengan a mi vivienda, para que dejen las llaves y cogerles ahí la documentación. Pues ahí eso también sería un servicio de hospedaje. Para hablarlo coloquialmente, porque de aquí me quiero copiar de Juanjo, pensar un poco en que vayáis a una vivienda turística que sea como un hotel. Pues eso, pues que tiene el desayuno, que os limpian la vivienda, que os guardan las maletas, que hay una recepción, o si es un alquiler como los que se han hecho toda la vida, pero de cortito tiempo, pues esa es la diferencia principal. Y eso es todo. Y ahora, si os parece bien, vamos... Sí, Alberto, no sé si nos vas leyendo tú las preguntas para que sea más cómodo y las vamos respondiendo Juanjo y yo. Sí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Álvaro. Creo que tanto la de Juanjo como la tuya creo que han sido magníficas presentaciones. Y bueno, muchas gracias por compartir todos vuestros conocimientos.
Sobre el tema preguntas, pues entre las que tenemos en la sección de preguntas y en los comentarios tenemos como unas 40 o más, he ido contando, así que me parece que no nos va a dar tiempo a todas, no, creo que no nos va a dar tiempo, pero intentaremos responder el máximo que podamos y si no, obviamente, pues como ya sabéis, cuando enviemos el vídeo dejaremos también los contactos de Juanjo y Álvaro, que también viven de esto, así que también podéis contactarles para cualquier pregunta que tengáis en este sentido. Entonces voy a empezar con las que hay en la sección de Ask a Question. La gente que ha dejado preguntas en los comentarios, como vuelvo a decir, os recomiendo por favor que lo dejéis en la sección de preguntas, porque de esta manera para nosotros es mucho más fácil a nivel de verlas. Entonces, la primera pregunta nos la hace José Galarza. Dice, hola, tengo varios apartamentos en gestión en Canarias. A la hora de las OTAs enviarnos las facturas, nos las hacen con IVA en vez de con IGIC. ¿Cómo arreglo este tema? Gracias. Claro, es que yo ahí entiendo que la manera más sencilla es que se diese de alta como operador intracomunitario y exigiese las facturas con inversión de sujeto pasivo. Entonces ya se encarga él de hacer el IGIC. Okay. Mi vivienda es de VPO y ahora hará 10 años. Me planteo el alquiler turístico. ¿Podría? Pregunta Rocío. Esa es de Juanjo. Te la cojo por mi parte. Se me oye, ¿verdad? No Sí. Estoy silenciado. Sí. Desde el punto de vista urbanístico, a efectos de la calificación de protección oficial no es estrictamente urbanística, sino que tiene connotaciones de subvenciones y tiene connotaciones tributarias. Entonces, desde el punto de vista urbanístico, no cambia nada que sea de VPO. Una vivienda de protección oficial, como vivienda, urbanísticamente, es una vivienda, independientemente de que sea de VPO o no de VPO y tal. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? El ayuntamiento no tiene nada que decir en eso. Ahora bien, quien te ha, digamos, vendido la vivienda, el organismo público que te hace esa protección oficial, es el que puede tener alguna limitación sobre ese uso de la vivienda. Habrá que ver la letra pequeña de esa vivienda de protección oficial. Y luego están los temas tributarios que tienen que ver con esa protección oficial. Es decir, no es que no puedas hacer alquiler turístico, y ahora me voy a meter un poquito en el tema de Álvaro, corrígeme si me equivoco, sino que puedes perder las deducciones fiscales que tú puedas tener por esa vivienda. Y son dos temas completamente diferentes, ¿no? Es decir, una cosa es que no esté prohibido el tema de, o sea, que esté permitido o no la vivienda de utilizar la vivienda como turística, y otra cosa es que te pueda tener consecuencias fiscales. No sé si he metido la pata, Álvaro. No, bueno, ahí lo que ocurre es que la normativa sobre vivienda es autonómica y va a depender de cada comunidad autónoma. Como dice Juanjo, urbanísticamente es una cosa. Ahora bien, una vivienda de protección oficial, si está bajo el régimen de protección oficial, y aquí quiero que se use el sentido común, no tiene mucha lógica que si yo tengo una vivienda por encima de otras personas porque estoy en una situación desfavorecida, ahora yo hago un negocio ahí. Por ejemplo, en Andalucía en la norma no lo dice estrictamente, pero en las instrucciones que hay sí. La pregunta de los 10 años yo creo que era por si la puedo descalificar, pero claro, eso es entrar en un jardín que cada comunidad autónoma por un lado. Entonces, si se puede descalificar, oye, pues mira a ver cuánto te cuesta descalificarla. Y si puedes, porque por ejemplo, pasan todas las comunidades, normativa de vivienda no hay una. Hay una del año no sé qué, otra del año no sé cuánto. Tienes que mirar la tuya, qué normativa le cae y qué posibilidad hay de descalificarla o no y qué plazo de descalificación tiene. Porque sí, todos conocemos los 10 años. Los 10 años depende de qué comunidad y en qué norma. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Preguntan tanto Santiago como Adrián. Bueno, esta pregunta la tomo yo personalmente. Sí quedará grabado el webinar y sí enviaremos las presentaciones. Lo hemos comentado al principio para aquellos que os hagáis unido un poco más tarde. Tanto el webinar como las presentaciones os las haremos llegar seguramente mañana por correo electrónico y también haremos una recapitulación de todas estas preguntas y quizá las que falten por responder y también os las haremos llegar. Pregunta Mariano. Llevo 3 años alquilando un piso y este año pasado compré una plaza de garaje para ofrecerla anexa al apartamento. ¿Se puede desgravar los gastos asociados al garaje con los del piso? Es decir, comunidad, gastos financieros, etcétera. Gracias. Pues aquí hay un matiz importante. ¿Por qué? Porque ha dicho, compré porque la pregunta está muy bien hecha, pero no sé cuál es el contenido que hay detrás de la pregunta. Dice, compré una plaza de garaje como anexa. ¿Como anexa es porque está anexa en escritura o porque tú lo has decidido? No es lo mismo.
vamos a suponer, voy a poner un ejemplo fácil. Yo me compro una vivienda y viene con garaje y con trastero, todo en una misma escritura. Y ahora pues yo alquilo la vivienda y también ofrezco el garaje. Pues ahí me puedo deducir los gastos del garaje y de la vivienda. Ahora bien, esto es importante, yo compro una vivienda y al tiempo digo, voy a comprar una plaza de garaje y la voy a alquilar también. Si alquilo la plaza de garaje, ese alquiler va a llevar IVA siempre. Siempre. Porque no está unido en una escritura. Otra cosa es que diga, no, bueno, yo se la voy a ofrecer de regalo a los que vienen a mi vivienda turística. En ese caso, el gasto no es deducible, porque es una liberalidad. Esto es mucho más complejo, pero por dar una idea general, la idea es esa. Muy bien. Creo que la siguiente podría estar dirigida para Juanjo. Dice, en caso de que un edificio fuera aparta-hotel y quiera pasar a ser residencia, ¿cómo se haría? Y en este caso preguntan concretamente por Canarias, donde hay complejos turísticos que se han vendido a privados. Entonces dice que la normativa en Canarias no deja tener vivienda vacacional en complejos turísticos. Entonces, un poco cómo iría el tema. Es un cambio de uso. Es decir, tienes que tramitar una nueva licencia, en este caso sería una licencia de primera ocupación, una licencia de vivienda. A esos efectos es prácticamente como si hagas el trámite, es como si haces una vivienda nueva, porque la vivienda no existe, eso existe otro, lo que decíamos, ¿no? Otro uso. Estás haciendo una vivienda nueva. Y claro, yo entiendo que eso no va a ser posible en una unidad. Si hay un bloque de apartamentos, yo no puedo coger el séptimo izquierda o el séptimo C y hacer de ese un tal. Tendrá que ser la normativa urbanística tiene que permitir el uso vivienda ahí. Tienes que hacer un cambio de uso y que ese cambio de uso sea posible. Yo, como decía antes, ¿no? Espero con mi exposición haber podido dar el armazón suficiente para que la gente pueda hacer consultas a los técnicos locales que sean más útiles, ¿no? Porque saben un poco lo que preguntar. Entonces yo creo que en este caso una consulta con el técnico municipal o con un técnico local que conozca la normativa puede ser interesante en el sentido de ver exactamente esa normativa urbanística de que afecta a esa parcela, qué dice. Porque la normativa urbanística no solo cambia de ayuntamiento a ayuntamiento, sino cambia de parcela a parcela. Eso es lo que decíamos antes de la facultad del planeamiento urbanístico. Muy bien. Pues eso, preguntar. Puede ser posible, hay que verlo. Nos preguntan aquí sobre temas de exención de IVA. Hay un par de preguntas, entonces las voy a agrupar. Pregunta Canfeliu si el alquiler vacacional está exento de IVA, que es un tema que ya hemos tratado. Y por otro lado, si las reservas de Booking son con IVA, las de Airbnb son exentas de IVA. Un poco cuál sería la diferencia y cómo iría el tema. Vale, esto lo hemos dicho antes. El estar exento o no de IVA depende, y aquí me ha gustado más como lo ha dicho Juanjo que como lo digo yo, la verdad, porque ha sido muy claro. Imaginaros, si parecéis un hotel, vais con IVA. Si sois un alquiler de vivienda solo, vais sin IVA. O sea, técnicamente no es así, pero es que yo creo que la explicación de Juanjo es fabulosa porque la idea es hacernos entender. Ahora bien, esto de Airbnb y Booking, eso da igual. O sea, da igual. Da igual, ten en cuenta que estas son plataformas para anunciaros. O sea, son empresas que os están anunciando. Quien os anuncie da exactamente igual. ¿Qué es lo que ocurre? Voy a decir el nombre. Airbnb, cuando hace facturas, suele incluir el IVA. Y Booking no. Lo he visto por el chat, que alguno ha preguntado, ¿pero qué plataforma, Amelia? Y otros le han dicho, creo que dice Booking. Sí, Booking. Booking te emite la factura sin IVA. Entonces, si tú estás exento de IVA, tienes que pagar ese IVA. No os gusta, lo sé. Muchos van a decir, eso no es así, mi cuñado no lo hace. Lo entiendo porque a nadie le gusta pagar, pero la norma está ahí. Dicho está. Cuando te pone abajo inversión del sujeto pasivo, el que te toca sufrir eres tú. Efectivamente. Efectivamente. Creo que con eso respondemos también la pregunta de Yolita, que preguntaba justamente, no entiendo lo de la factura de inversión de sujeto pasivo, si era Airbnb o quién era. Pues ya... Y creo que ha sido Pablo, lo he leído, Pablo lo ha visto rápido y se la ha Exacto, Pablo ha dicho, creo que es Booking, efectivamente. Sí. Pregunta muy rápida sobre el aire acondicionado, ¿es también de un gasto deducible? Claro, por supuesto. Lo que pasa que ahí supongo que se refiere a la instalación del aire acondicionado. Claro, y entonces es un gasto deducible que se tiene que amortizar. Es una instalación técnica que se amortiza, pero sí es un gasto deducible. Muy bien. Pregunta Carolina. Si tengo más de 3 apartamentos en un mismo bloque, ¿debería cambiar a apartamento turístico? Para esto necesito una licencia de ayuntamiento. ¿Hay algún problema si el uso de inmuebles es residencial? Depende, entiendo, también de dónde esté ubicada la propiedad. Depende de cada comunidad y de cada ayuntamiento. Pero vamos, y de cada ordenanza. Eso es que una cosa que tenemos que entender. Es decir, dice, no, es que allí, 3 calles más adelante, Menganito hizo no sé qué y entonces yo también lo puedo hacer. No tiene por qué. Es decir, los ayuntamientos tienen la potestad
legítima de orientar el crecimiento de su ciudad. Y el ayuntamiento X puede decidir, no, yo deseo ubicar los establecimientos industriales en el norte de la ciudad y los residenciales en el sur. Puede ser una decisión totalmente legítima o cualquier otra. Y entonces hay ordenanzas zonales que te marcan lo que es posible hacer en cada zona. Entonces, si lo que me comentaba, yo no iría tanto a ver cuántas unidades son, sino si son la totalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco la normativa de Galicia que dice que si yo tuve un edificio de 3 viviendas y las 3 son vivienda de uso turístico, no puedo estar dentro de vivienda de uso turístico. Tendría que convertir el inmueble entero en un establecimiento hotelero con no ser vivienda, ¿no? Salirme de vivienda. Entonces tendría que la normativa urbanística permitírmelo, ¿no? Si Sí, perdona, nos ha aclarado Carolina que era en Málaga, por eso. Que es en Málaga. Es decir, no conozco lo que dice la normativa territorial que me dice Álvaro. En Málaga 3 en un mismo inmueble. 3 pues, no, 2. No puedes. 2. Entonces, claro, si quiere poner las 3, tiene que irse al establecimiento. Un apartamento. Tiene que ser apartamento turístico y en Málaga le van a exigir que tenga una entrada independiente en la normativa local, o sea que 2. Resumiendo, 2. Resumiendo, 2. Ya está. Para las facturas en gastos de gastos en rendimientos de capital mobiliario, ¿son válidas las facturas simplificadas y los albaranes de compra? Pregunta de Pascual Diego. No, facturas. O sea, la factura simplificada es verdad que pone factura y es muy bonita, pero la factura simplificada es como un ticket, no vienen los datos del que recibe la factura. Y aunque el sentido común y alguna sentencia de algún Tribunal Superior de Justicia, creo que es de Cataluña, nos da la razón, en la práctica, si no es una factura, os la van a quitar. Entonces, no os compliquéis la vida, pedidla enteras, porque no creo que nadie vaya a ir a un procedimiento contencioso administrativo porque le han quitado 4 facturas. O sea, factura, la full equip, con todo. Pregunta también por aquí José Hernández. ¿En qué momento debo darme de alta como autónomo a partir de los ingresos que perciba por mi vivienda en alquiler vacacional? No tiene nada que ver. El autónomo, o sea, tú puedes tener una vivienda y ganar 5.000, una vivienda y ganar 1.000.000, que no tiene nada que ver con el tema de autónomo. Autónomo es un régimen de seguridad social que va aparejado a una situación tributaria. ¿A qué situación tributaria? Realizar una actividad económica. Esto no es 100% así, pero más o menos. Entonces, cuando realizo una actividad económica, entonces me daré de alta autónomo. Si no la realizo, no. ¿Cuándo realizo una actividad económica? Cuando presto servicios complementarios de la industria hotelera, o podría darse el caso de que tengo una persona contratada a jornada completa. Pero bueno, como eso no suele ser el caso, lo he obviado. Si no prestáis servicios de la industria hotelera, es decir, que no sois como un hotel, como ha dicho Juanjo muy bien, no hay actividad económica y por ende no hay autónomo. Pues estamos ya llegando al final. Vamos a ver si podemos responder alguna preguntita más, que sé que Juanjo se tiene que ir súper puntual. Hay 10, tengo que estar fuera. Vale. Aprovecho que hay también un par de preguntitas sobre Logify, por si de paso las respondo. Nos preguntan si el software de Logify, una vez que las fotos, los vídeos y los datos de las propiedades se envían desde Logify a plataformas de reserva o hay que crearlas en cada sitio. El tema es que con la sincronización API que hay entre Logify, por ejemplo, Airbnb, Verbo, etcétera, una vez estén conectados, puedes crear esas imágenes, fotos y datos en Logify y automáticamente se conecta y se envía ese contenido al resto de plataformas. Es decir, que no tienes que crear doblemente el contenido en las 2, 3, 4 plataformas donde tengas tu contenido. Y por otro lado, también preguntan, mis propiedades están en copropiedad con mi esposa al 50%, tengo que hacer 2 cuentas de Logify o solo una cuenta. Simplemente para aclarar, la mejor opción sería crear una sola cuenta con un único usuario como administrador, pero desde ese usuario se puede invitar a un segundo usuario seleccionando los permisos que se quieran. Entonces, se puede utilizar un administrador y dar permisos de invitado a otros usuarios. Ahora hemos hecho este pequeño inciso de temas menos fiscales y normativos. Continuamos con las preguntas. Veamos, porque tenemos muchas preguntas. A ver. Vale. ¿Solo se hacen declaraciones trimestrales las que van con facturas de portales turísticos? Gracias. No entiendo bien la pregunta. Entiendo que se refiere al modelo 309, que es este de las facturas de los portales turísticos. Sí, son trimestrales. Presentan pues la del primer trimestre del 1 al 20 de abril, siempre es del 1 al 20 del mes siguiente. O sea que si la pregunta era esa, sí, trimestrales. Vale, pues respondemos con esto a la pregunta de Ana y también una pregunta anterior que había sobre el modelo 309, que era sobre cada cuánto tenía que presentarse. Vale. ¿Qué más? Tenemos más preguntitas por aquí. Vamos a intentar hacer un par o tres de preguntas más y ya con esto lo dejamos. Pregunta Gwen.
Soy autónoma y gestiono propiedades de alquiler turístico. Las reservas que entran a través de los portales emiten su factura de comisión a mi nombre, sin IVA. Deduzco a estas comisiones de las liquidaciones que hago a los propietarios. Tengo que añadir el IVA. Entonces, si es que sí, acabo poniendo dinero de mi bolsillo. Esa pregunta es muy compleja porque no conocemos, y eso no lo podemos ver aquí, qué tipo de relación contractual existe entre el gestor y el propietario. Y esto da no para un webinar, esto da para un máster de 1 año, porque contratos de gestión, está el contrato de gestión puro, el contrato de arrendamiento de bien inmueble, el contrato de arrendamiento de negocio, hay muchos. Y dentro de cada tipo de contrato son contratos que se pueden articular como cada uno quiera. Entonces, responder a esa pregunta, dependiendo del caso, voy a defender. Pero entiendo que voy a suponer un tipo, que es el más habitual. Este señor tiene un contrato de gestión puro, donde cobra una comisión por gestionar las reservas de este tercero, y las facturas, cuando las recibes de la plataforma, las recibe a su nombre, es decir, vienen a nombre del gestor, ¿vale? Claro, al recibir las facturas a nombre del gestor y tener que repercutirle al propietario esas facturas, ¿por qué se le tiene que repercutir al propietario? Voy a poner un ejemplo. Un turista paga 1.000 euros y ahora la factura de la plataforma son 150, me estoy inventando los datos. Y ahora dice, no, yo le cobro un 20% sobre los otros 850. Pero ahora cuando se lo repercutes al turista, al propietario le repercutes la factura tuya más la factura del portal. ¿Por qué? Porque el propietario, el ingreso que tiene es de 1.000 del total que ha pagado el turista. ¿Por qué? Porque tú, gestor, no eres explotador de la vivienda turística. Por eso digo que sí, estoy aventurándome un poco a inventarme, a suponer qué tipo de contrato tiene, pero si tú recibes facturas de las plataformas, eres un gestor que estás intermediando, y tú esas facturas se las repercutes al propietario, tienes que incluirle el IVA. Es decir, si a ti te facturan sin IVA, pero tú le refacturas al propietario, tienes que incluir el IVA. No obstante, como he dicho, esta pregunta es muy compleja porque habría que ver qué tipo de contrato tiene, ver las cláusulas de tu contrato, cómo estás liquidando. O sea, no hay una respuesta estándar, hay que ver cada caso. Y además, probablemente, una vez visto su contrato, a lo mejor le interesa cambiar 3 artículos de su contrato para evitarte todo este follón. Pues digo que es una pregunta que sin ver cada caso es muy difícil de responderla. Bueno, entonces vamos ya con la última. Voy a intentar agrupar 2 en una misma pregunta porque están un poco relacionados. Una pregunta de Alicia por un lado y por otro lado tenemos una pregunta de... Bueno, no tiene nombre la persona que ha hecho la pregunta. Entonces dice, tengo 2 apartamentos turísticos de uso turístico que no ofrece servicios. ¿Es recomendable gestionarlo como particular o como autónomo o incluso al ser mi pareja y yo hacer una sociedad? Esta sería la primera parte y la segunda parte que está en cierta manera relacionada es si tengo un piso turístico en gananciales con mi mujer, los ingresos debemos declararlos al 50% en la declaración. Entonces ya con estas preguntas yo creo que ya podemos cerrarlo. Voy a empezar con la segunda, que es la fácil. Si el apartamento es en gananciales de los dos, la vivienda, vamos a ser exactos, por supuesto. La otra pregunta es que he dicho apartamento de uso turístico, no sé si quiere decir vivienda turística y he utilizado apartamento por ser un término más general, voy a entender que sí. Si es vivienda turística y dice, oye, hago una sociedad, es que esto es una pregunta que es imposible responderla porque depende de la casuística de cada persona. Es decir, a lo mejor a Juanjo no le interesa, a mí sí y a Alberto le da igual. No se puede responder. Hay que ver cada caso y aparte cada caso con papel y lápiz. Es que hay que hacer números. Oye, ¿cuánto te cuesta tener una SL? ¿Cuánto te costaría hacer una comunidad de bienes? Es imposible responderlo porque la situación personal lo va a cambiar todo. Pues creo que con eso ya llegamos al final. Teníamos al final en preguntas casi 40, más todas las de los chats, así que hemos respondido yo creo el máximo que hemos podido. He intentado tocar un poco todos los palos porque había algunas más menos relacionadas. Entonces, por mi parte, creo que con esto podemos dar final ya a este webinar. Muchísimas gracias de nuevo, Juanjo, Álvaro, ha sido un auténtico placer teneros con nosotros. Tal vez incluso podemos volver a contar con vosotros en el futuro porque viendo la acogida que ha tenido, yo creo que la gente estaría encantada de volveros a ver aquí. Así que por mi parte, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Pues muchas gracias a todos y oye, muchísimas gracias también a Álvaro, que siempre se aprende un montón. Muchísimas gracias a Logify y a Álvaro. Pues no, gracias a Logify por la invitación, ha sido un placer estar ahí con vosotros y por supuesto,
Si queréis contar conmigo en el futuro para otros webinars, encantado. Aparte, me encantará decir, puede que me recordéis de otros webinars de Logify, como. Solo por eso ya. O sea, ya solo por eso contáis conmigo. Y en el próximo. Y a Juanjo, bueno, ya nos conocemos de muchos vídeos, siempre me encanta estar hacer webinars con Juanjo, porque lo hace, como Juanjo sabe todo muy dinámico, muy fluido, muy llano para que todo el mundo lo entienda. Entonces, para mí siempre es un placer estar con él. Igualmente, Álvaro, muchas gracias. Veo que hay gente en los comentarios pidiendo más webinars, así que habrá que tenerlo en cuenta en el futuro. Está claro, está claro. Entonces, eso, recuerdo que os lo enviaremos, tanto el vídeo como un resumen en los próximos 2 días. De nuevo, muchas gracias a todos, tanto a los ponentes como a los participantes. Ha sido un gusto teneros y nos vemos en la siguiente. Que tengáis una buena tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós.